La pobreza mundial. La pobreza mundial no es simplemente la falta de dinero, ni un estado temporal de escasez. Es un fenómeno complejo, estructural y profundamente arraigado en la historia, la política, la economía global y las relaciones de poder entre naciones y clases sociales. Afecta a más de 700 millones de personas que viven con menos de $2.15 al día, según el Banco Mundial, pero su impacto real va mucho más allá de una cifra. La pobreza es la niña de 8 años en un pueblo remoto de Malawi que no puede ir a la escuela porque debe caminar horas diarias para recolectar agua contaminada. Es el padre en Honduras que trabaja 12 horas al día en un campo de banano y aún no gana lo suficiente para alimentar a su familia. Es la familia en las barriadas de Lima que vive en una casa de cartón y madera, sin acceso a electricidad ni agua potable. Y también es el trabajador en Berlín, París o Nueva York, que a pesar de tener empleo, no puede pagar el alquiler, vive en hacinamiento y depende de bancos de alimentos. La pobreza no conoce fronteras, está en los países del sur global, pero también en los corazones de las ciudades más ricas del mundo. Lo que la define no es solo la falta de ingresos, sino la ausencia de oportunidades, dignidad, seguridad y esperanza. Lo más inquietante de la pobreza global no es solo su magnitud, sino su persistencia. A pesar de décadas de ayuda humanitaria, programas de desarrollo y discursos sobre sostenibilidad, sigue existiendo como una constante en la historia humana. Y no es un fenómeno natural, como un terremoto o una sequía. Es el resultado de decisiones políticas, estructuras económicas desiguales y un sistema global que ha sido diseñado para beneficiar a unos pocos a expensas de la mayoría. Hoy, el 10% más rico de la población mundial posee más del 75% de la riqueza global, mientras que el 50% más pobre apenas acumula el 2%. Esta desigualdad no es casual, es el producto de un modelo económico que prioriza el crecimiento del PIB sobre el bienestar humano, que valora más la rentabilidad de una empresa que la vida de un niño desnutrido. El origen de esta desigualdad se remonta a la era colonial. Durante siglos, las potencias europeas saquearon África, Asia y América Latina, extrayendo oro, minerales, caucho, azúcar y otros recursos sin compensación justa. Las economías de estos territorios fueron reconfiguradas para servir a las metrópolis, convirtiéndolos en productores de materias primas y consumidores de productos manufacturados. Cuando finalmente lograron la independencia, muchos países heredaron estructuras económicas frágiles, dependientes y desindustrializadas. A partir de los años 80, organismos como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial impusieron políticas de ajuste estructural bajo la promesa de modernizar sus economías. Estas políticas exigían recortes drásticos en gastos sociales, privatización de servicios públicos, eliminación de subsidios y apertura de mercados. El resultado no fue el desarrollo esperado, sino una espiral de pobreza, desempleo y desigualdad. Países como Argentina, Egipto o Zambia vieron cómo sus sistemas de salud y educación se desmoronaban, mientras las corporaciones extranjeras adquirían empresas estratégicas a precios simbólicos. Hoy, la riqueza sigue fluyendo del sur al norte, no mediante ejércitos, sino a través de mecanismos más sofisticados: deuda externa, evasión fiscal, transferencias de precios entre filiales de multinacionales y explotación de recursos naturales. Se estima que cada año, los países en desarrollo pierden más de $1.2 billones en fugas de capital, una cifra mucho mayor que la ayuda internacional que reciben. En la República Democrática del Congo, por ejemplo, las minas de coltán, cobalto y oro generan miles de millones de dólares, pero la mayoría de la población vive en la pobreza extrema. Las ganancias se van a Suiza, a Singapur, a Estados Unidos. La riqueza está allí, pero no se queda. No se distribuye, se extrae. Y no es solo un problema de justicia económica, sino de vida o muerte. Según la ONU, más de 9 millones de personas mueren cada año por causas directamente relacionadas con la pobreza. Hambre, desnutrición, enfermedades prevenibles como la malaria o la diarrea, falta de acceso a agua potable o atención médica básica. Esa cifra es superior a la de todas las muertes por guerras,
terrorismo y desastres naturales juntos. Y lo más devastador es que estas muertes son completamente evitables. Tenemos los recursos, la tecnología y el conocimiento para erradicar la pobreza extrema. Basta con redistribuir. Se ha calculado que con solo el 10% de la riqueza del 1% más rico del mundo se podría erradicar el hambre global. Pero en lugar de redistribuir, el sistema sigue acumulando. Las fortunas de los multimillonarios crecieron más de un 50% durante la pandemia de COVID-19, mientras millones caían en la pobreza. La pobreza también se reproduce a través de la educación. Un niño nacido en un barrio marginal de Nairobi tiene menos del 30% de probabilidades de terminar la escuela secundaria. Sin educación, no hay acceso a empleos dignos ni a oportunidades de crecimiento. La pobreza se convierte en una trampa generacional. El hijo del campesino pobre será campesino pobre, a menos que algo rompa ese ciclo. Y cuando los jóvenes no ven futuro, buscan escapar. Millones de personas migran cada año, arriesgando sus vidas en embarcaciones precarias, cruzando desiertos, enfrentando tráfico humano y explotación. La migración forzada no es un acto de aventura, sino una consecuencia directa de la pobreza, la inseguridad y la falta de oportunidades. Pero la pobreza no es solo material, es también simbólica, emocional, psicológica. Es la humillación de no poder comprar zapatos nuevos para tus hijos, de no poder pagar un funeral digno, de tener que mendigar en una esquina. Es la vergüenza de no poder ayudar a tus padres mayores o de no poder educar a tus hermanos. Es la invisibilidad. El mundo no te ve, no te escucha, no te cuenta. Mientras las redes sociales celebran el lujo, el consumo y el individualismo, millones viven en condiciones infrahumanas. Y se les culpa, se les dice que son flojos, que no se esfuerzan, que no aprovechan las oportunidades. Esa narrativa es una mentira cómoda para quienes están arriba, porque si la pobreza fuera solo responsabilidad del pobre, no habría barrios enteros en Mumbai, Dakar o Manila viviendo en chabolas sin agua ni luz. No habría 150 millones de niños trabajando en minas, fábricas o campos en lugar de ir a la escuela. No habría familias enteras durmiendo en la calle en ciudades como Los Ángeles, Madrid o Santiago. Algunos países han demostrado que es posible reducir la pobreza con políticas decididas. Vietnam, por ejemplo, bajó su tasa de pobreza del 70% en los años 80 al 5% en la actualidad, gracias a una combinación de inversiones en educación, desarrollo agrícola y planificación estatal. Brasil logró una reducción histórica entre 2003 y 2013, con programas como Bolsa Familia, que entregaba subsidios condicionados al cumplimiento de metas en salud y educación. Esos avances, sin embargo, son frágiles. Cuando cambian las políticas, cuando vuelven los gobiernos neoliberales, la pobreza resurge. En América Latina, décadas de progreso social se han visto amenazadas por crisis económicas, corrupción y retrocesos políticos. Hoy, además, la pobreza enfrenta una nueva amenaza, el cambio climático. Se estima que para 2030, otras 100 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema debido a los efectos del calentamiento global. Sequías, inundaciones, tormentas y pérdida de tierras fértiles afectan primero a los más vulnerables. El campesino que ya vive al límite no puede recuperarse de una mala cosecha. El pescador en Bangladesh ve su hogar desaparecer bajo el mar. Y mientras tanto, los países responsables del mayor porcentaje de emisiones de carbono, Estados Unidos, China, la Unión Europea, debaten sobre impuestos verdes y tecnologías limpias, mientras los pobres del mundo pagan con sus vidas el costo del consumo desenfrenado de otros. La solución a la pobreza mundial no es la caridad, por más noble que sea. La caridad alivia, pero no transforma. No cuestiona las estructuras que generan la pobreza. La solución es la justicia. Es devolver el poder a las comunidades, garantizar derechos humanos básicos, regular a las corporaciones transnacionales, cerrar los paraísos fiscales y crear economías locales sostenibles. Es implementar impuestos progresivos a la riqueza, redistribuir la tierra, garantizar acceso universal a la salud, la educación y la vivienda.
es reconocer que la pobreza no es un destino, sino una decisión colectiva. Organizaciones como Oxfam, la ONU y economistas como Thomas Piketty o Jason Hickel han demostrado que es posible un mundo sin pobreza extrema. Pero requiere voluntad política, solidaridad global y una redefinición del progreso. Ya no se trata de crecer ilimitadamente, sino de vivir bien, con menos y de manera equitativa. Países como Costa Rica o Uruguay han mostrado que es posible tener altos niveles de bienestar humano con bajo impacto ambiental. Erradicar la pobreza no es un acto de generosidad, es un imperativo ético, político y humano. Porque nadie nace pobre, se vuelve pobre por un sistema que lo permite, lo reproduce y muchas veces lo ignora. Mientras haya lujo obsceno al lado del hambre, mientras un niño muera por falta de una vacuna que cuesta menos de $1, el mundo no será justo. Y mientras más gente conozca esta realidad, más difícil será seguir mirando hacia otro lado. La pobreza no es un problema lejano, es una herida abierta en el cuerpo de la humanidad. Y sanarla no depende de milagros, sino de decisiones.